Amén. Gloria al Señor. Vamos a estudiar la segunda carta de Pedro. Este tiempo de cuarentena lo hemos aprovechado estudiando las cartas paulinas, las cartas que Pablo escribió, y también estas cartas de Santiago, y luego lo que es la primera y la segunda carta de Pedro. Y vamos al capítulo 1 de la segunda carta de San Pedro Apóstol, como le llaman los hermanos católicos. Amén. Ahí está, San Pedro Apóstol. Vamos a la palabra, dice así. Amén. Vamos, dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hubo también falsos profetas, capítulo 1 le dije. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar haraganes ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Quiero narrar brevemente o explicar brevemente la introducción de esta carta, la segunda carta. La gran pregunta es, hermano, ¿por qué hay una segunda carta si ya hubo una? Pedro tiene aquí una segunda carta. ¿Por qué razón? Si ya escribió una. Podríamos decir nosotros que, ¿cuál fue la necesidad de Pedro al escribir otra carta si ya había enviado una carta? Pues déjeme decirle que cuando usted envía un mensaje a alguien y no se lo contestan, le enviamos otro, ¿verdad? Quien dice, bueno, este no me hizo caso al mensaje que le mandé, le voy a mandar otro. Tal vez así me hace caso y entiende. Entonces, en este pasaje, en esta carta que estamos viendo, Pedro ya va con su segunda carta. Y está escribiendo esta carta porque primero le escribe a un grupo de cristianos que habían sido dispersos en la diáspora, se le llama. Habían sido dispersos en todos los lugares y les envía la carta porque ellos estaban regados y les envía la primera carta. Y les hace ver cómo van a administrar la iglesia, cómo van a trabajar, cómo van a hacer todo, cómo van a ser gente paciente, dando buen testimonio en donde ellos anden. Y comienza Pedro a aconsejarlos. Pero ya aquí, en la segunda carta, años después, no es el mismo año, ni quizás ni meses, probable, no sé, no tengo muy bien la información, pero comienza y le manda la otra carta, pero hoy la otra carta ya no va dirigida, quiero que me entiendan todos los oyentes de las radios, quiero que me entiendan que esta carta ya no va dirigida a un grupo de cristianos así por así. Ahora ya va dirigida a iglesias. Ya en este tiempo ya eran grupos de hermanos, ya no era un solo. Es decir, si la iglesia se regó, pero donde quiera que fue la iglesia, comenzó a predicar y comenzaron a nacer nuevas obras. Comenzaron a nacer nuevas iglesias. Entonces, al nacer nuevas iglesias, comienza Pedro y manda la segunda carta, pero ya va dirigida a las nuevas iglesias que habían. ¿Y cuál era el propósito de esa carta? Eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Ahora ya va dirigida a un grupo. Había escrito en la primera ocasión, los destinatarios de la carta era un trato familiar con ellos, porque eran los que habían salido huyendo. Pero ahora Pedro les escribe a ellos y ya va dirigido a un grupo de hermanos, va dirigido a las iglesias, a los que están aquí en el Nacascolo, a los que están allá en Ocicala, a los que están en San Simón, los que están en Lilique, los que están... Y comienza a mandarle Pedro la carta a las iglesias. Esta carta iba dirigida a las iglesias. Entonces, ¿cuál fue la fecha de la escritura de esta carta? De acuerdo con el capítulo 3 y el versículo 16, parece que ese cierto número de las cartas de Pablo ya habían sido dadas a conocer. Es decir, las cartas de Pablo ya estaban, luego ya estaban los evangelios circulando y pues probablemente este hombre llamado Pedro
escribió su última parte en el siglo I prácticamente, pero eso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es que aquí vamos a ver a quiénes. En el capítulo 3, versículo 1, podemos llegar a la conclusión a quiénes iba dirigida la carta. Capítulo 3, amados, oiga, aquí ya va, amados, a una iglesia. Esta es la segunda carta que os escribo, versículo 1 del capítulo 3. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas cartas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Aquí va claro a una iglesia. Amados, un grupo. Esta es la segunda carta que les escribo. Y en las dos cartas, en ambas, dice que en las dos, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Oiga esto. Y comienza a narrarles todo. Pero aquí viene el propósito de la carta. ¿Cuál era el propósito de la carta? ¿Por qué está escribiendo otra carta entonces este hombre? ¿Para qué escribe otra carta? Si la gran pregunta, ya les escribió una, ya les corrigió, ya les dijo cómo van a andar, ya les dijo que vivan sabiamente, que cuiden a su esposa, que las esposas cuiden a su marido, que las mujeres no se vistan con ropa indecorosa, despeinados ostentosos, ni vestidos lujosos. Ya aconsejó a los hermanos que vivan sabiamente con ellas y aconsejó a todos. Pero ahora va una carta, ahora viene otro segundo mensaje de Pedro. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Y qué? Aquí viene. El primer propósito de Pedro al escribir la segunda carta es que Pedro no tenía mucho tiempo más de vida. Pedro sabía que ya estaba llegando el tiempo que él tenía que irse de la tierra, tenía que partir o tenía que ser endechado prácticamente, como lo dice la Biblia. Y Pedro sabía que no tenía más tiempo de vida en este mundo y tenía la preocupación pastoral, porque Pedro pastoreó, fue pastor. Ahí no le dijo, pues pastorea, apacienta mis corderos. Entonces Pedro tenía la preocupación pastoral de que sus amigos cristianos se tuvieran que mantener creciendo en la obra del Señor. Pedro sabía que él estaba a punto de irse, pero él que tenía que dejarles un mensaje claro para que la iglesia se mantuviera creciendo, hermano. Porque algo debemos de aprender nosotros, los que están en las casas, los que estamos aquí ahora, que la iglesia tiene que mantenerse creciendo. Si hay una iglesia que no está creciendo, pues algo anda mal, pero la iglesia tiene que estar creciendo siempre. Creciendo económicamente, creciendo numéricamente, creciendo en estructura, creciendo en proyectos. La iglesia tiene que estar creciendo continuamente. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Vean? Tiene que estar creciendo. Si la iglesia no crece, algo tiene que andar mal. Entonces Pedro estaba preocupado porque él ya estaba a punto de morir y él quería que la iglesia se mantuviera creciendo. Y les escribe la segunda carta. Él está preocupado porque ya tiene que partir. Entonces, y también un segundo de las cosas es porque las falsas enseñanzas se estaban esparciendo por todos lados. Entonces a Pedro le preocupa, dice la iglesia, yo me muero, quedan solo los hermanos, tengo que enseñarles porque van a venir las falsas enseñanzas. Ustedes saben que aquí en nuestro territorio, falsas enseñanzas se dan, hermano. Hay falsas enseñanzas aquí. Por ejemplo, aquí tenemos unas enseñanzas todas raras que vinieron a meter otras gentes aquí. Y eso prácticamente son enseñanzas que quizás no se tiendan a hacer una doctrina, pero pensemos en la doctrina falsa también. Es peligroso. Ahora, Pedro está advirtiendo claramente y Pedro está diciendo de una forma así que las falsas enseñanzas se iban a meter. Lo que podía impedir ese crecimiento de la iglesia eran las falsas enseñanzas y por tanto debían de ser anunciadas y tendrían que ser denunciadas por Pedro, porque las falsas enseñanzas, hermanos, se van metiendo poco a poco. Mire, hoy realmente hay, yo no sé aquí, pero hay lugares donde en tiempo de que no había esta crisis, porque ahorita que está la crisis, todos pueden andar repartiendo bolsas de víveres y no hay problema. Pero en tiempos que no hay crisis, allá en algunos lugares hay pastores que salen a andar dándole bolsas de víveres a la gente para que la gente se congregue con ellos. Hay otros pastores que tienen, que la iglesia les compra carro, las misiones les compra carro, les patrocinan un carro y comienzan a andar jalando a la gente en carro. Mire usted, allá esa iglesia camina, aquí ya no va a caminar. Aquí lo vamos a ir a traer a la puerta de su casa y lo vamos a ir a dejar a la puerta de su casa para ver de ganar miembros. Entonces, ¿qué están haciendo? Están mal acostumbrando a la gente. Porque cuando no hay carro, la gente ya no va a ir al culto.
Mientras que nosotros nos venimos a pata, ¿verdad? Y llegamos y los vamos a pata si es posible. Y rara vez que pura misericordia alguien nos da un ray, pero de lo contrario, sabemos que es nuestro deber y nuestra responsabilidad presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, la falsa enseñanza que se va dando, vienen otros y dicen, no, usted en esta iglesia diezma, aquí ya no va a diezmar. Falsa enseñanza. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo demanda y si usted no lo practica, pero tampoco lo trate de evitar porque allí está. De lo contrario, es voluntario también. Nadie obliga a nadie. Ustedes saben perfectamente cómo se trabaja en las asambleas de Dios. Pero viene Pedro y comienza a hablar porque tenía que ser denunciada la falsa enseñanza. Nosotros tenemos que denunciar las falsas enseñanzas. Hermanos que me están oyendo a través de la radio, yo sé que hay familias enteras que se mantienen allí sabiamente y sanamente en sus casas, pero hay falsas enseñanzas. Hoy que hemos estado viendo las transmisiones de algunos pastores a través de internet, nos damos cuenta de que hay pastores que andan bien cruzaditos dando algunas enseñanzas raras. Por ejemplo, yo les comentaba el otro día, un presbítero estaba diciendo estas palabras: encienda una fogata en el corredor de su casa. Y si no, encienda una candela. Y eso significa que la presencia de Dios está allí. Oiga, ¿hasta dónde están de raro, verdad? Porque yo hasta hoy nunca he encontrado en la Biblia que vamos a encender una candela para decir que ahí está la presencia de Dios. Falsas enseñanzas. Y se están dando. Se están metiendo. Por eso le digo. Pero Pedro escribe una segunda carta. El segundo propósito es que habían falsas enseñanzas que estaban regándose por todo aquello. Y en tercer lugar, habla también del regreso del Señor. Era seguro y que ellos debían de estar listos al respecto. Pedro antes de morir le dice: la venida del Señor ya se aproxima. Estén preparados, le dice Pedro. Pedro estaba a punto de salir de esta tierra. Pero aquí claramente vemos entonces el propósito de la carta que Pedro escribe. Y por eso les dice claramente en el capítulo 1. Claramente, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire, le escribe a una iglesia: ustedes, hermanos, que creyeron en el mismo fundamento que yo he creído, les dice Pedro. Ustedes que tienen una fe preciosa como la fe que nosotros tenemos. Porque hay que saber también, hermanos, los que están a través de la radio, los que estamos aquí, debemos de saber también que hay miembros en las iglesias que no tienen la fe que usted tiene. Y le estoy hablando de que hay gente que viene al culto y está en el culto y está en la iglesia y canta como usted y ora como usted, pero de repente ve una manifestación del Espíritu Santo y ya no le gusta y dice: eso es locura, eso no tiene que darse en la iglesia. Hombre, si es el Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando hicimos la campaña allí en el predio del templo, hicimos la campaña, el derramamiento del Espíritu que se dio, que hasta los que estaban en la calle mundanos sintieron el toque del Espíritu Santo. Aquellos que estaban en la calle, todos los que estaban en el muro allí dicen que sintieron el toque del Espíritu Santo y son mundanos. Pero entonces alguien me decía: pero ¿cómo es eso? Eso no es problema, porque el toque del Espíritu Santo lo puede sentir cualquiera. El problema es que el Espíritu Santo no se queda a vivir allí. Esa es la diferencia, pero el toque del Espíritu Santo lo puede sentir cualquiera, porque el Espíritu Santo toca a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, pero lo toca. Pero hay quienes dicen: no, eso no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no tienen una fe preciosa en que hoy en este tiempo, así como Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, también sigue sanando ayer, hoy y por los siglos, y también el Espíritu Santo se sigue derramando ayer, hoy y por los siglos. Es decir, todo es así. Entonces la fe tiene que estar anclada, puesta ahí. Yo me acuerdo cuando el mexicano Simón de León se fue de aquí de predicar de la campaña, me dijo: pastor, yo había vivido experiencias del Espíritu Santo, me dijo este hombre, pero como las que vivimos aquí, no hay otra. Y me dijo: yo sentí el derramamiento del Espíritu Santo en esa campaña, y yo sentí que la gente fue tocada y que los amigos que estaban allá en la calle, me dijo, sintieron la presencia del Espíritu Santo y se dieron cuenta, me dijo, de que el poder de la iglesia evangélica no es el mismo poder que tiene el mundo. Entonces el hombre iba satisfecho, con deseos, y me dijo: cuando usted quiera, yo regreso de México otra vez para acá. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se mueve de una forma extraordinaria. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tener una fe firme, una fe, hermano, bien puesta en el Evangelio de Cristo. Creer realmente lo que la Biblia dice, creer lo que la Biblia enseña. Y por eso Pedro le dice a ustedes, hermanos, que tienen una fe preciosa.
Entonces hoy esta tarde ya, este mediodía, le hablamos a aquellos que tienen una fe preciosa. Aquellos que creen que usar protocolos para llegar al templo es bueno. Hay que usarlo, no hay problema. Aquellos que tienen una fe preciosa que dicen, pero si me enfermo Dios me sana, magnífico. Usted tiene una fe preciosa. Aquellos que dicen, pero hay que acatar las recomendaciones, magnífico, hay que acatarlas. Pero no olvidando que hay una fe preciosa la cual tenemos en Cristo Jesús. O sea, porque hay que acatar todas las recomendaciones, pero sin olvidar lo que nosotros tenemos, un médico por excelencia. Pero las autoridades las puso él para que nosotros nos sometamos a esas autoridades. Ahora, entonces comienza a escribirle, ustedes que tienen una fe preciosa, vamos a ir haciendo énfasis en esto, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Verdad que Pedro llega y envía la carta y le dice, paz, gracia y paz? Gracia es un regalo inmerecido. Gracia es la gracia de Dios. Gracia, o sea, el regalo inmerecido de Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ¿por qué no les dijo, yo deseo que estén gozando de buena salud? Como nosotros decimos aquí, una carta que mandamos. Amado siervo del Señor, recibe esta carta. Esperamos que en el momento de recibir esta presente usted esté gozando de buena salud. ¿Verdad que Pedro no le dijo eso? Pedro le dijo gracia y paz. Estaba seguro Pedro a quien estaba escribiendo, porque se cree que los protestantes deben de vivir en paz. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si alguien cree lo contrario, es problema. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A dónde? ¿A dónde se va a multiplicar la gracia y la paz? Dice Pedro. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Por eso dice también Santiago, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios la sabiduría. Porque la sabiduría, algo que tiene que aprender usted también hoy es que la ciencia es del hombre, pero la sabiduría es de Dios. Usted no puede hacer nada con el poco de ciencia si no tiene la sabiduría de Dios. Dios le da la ciencia al hombre para que invente una medicina, para que haga esto, para que haga lo otro, invente un carro, invente un teléfono, pero no le dio la sabiduría es de Dios. Y por eso, si algo es falta de sabiduría, pídala a Dios, Él le va a dar sabiduría. Ahora, viene el punto que Pedro le dice, espero estén ustedes creciendo, gracia y paz, y en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Todos los miembros de esta iglesia, todos los que se consideraban miembros de esta iglesia antes de la pandemia, yo no tengo ni la menor duda de que se van a quedar en las casas cuando se abre el templo. Yo sé que ellos van a regresar. Van a regresar. ¿Por qué razón? Fuera mi preocupación y yo estuviera preocupado, ay, que el hermano fulano no va a regresar, que el otro hermano no va a regresar, que aquel que estaba nuevo no va a regresar, que el otro no. Si yo los hubiera llamado. Pero el problema es que yo no llamé a nadie. Yo a nadie llamé. Lo llamó el Señor Jesucristo. Y como Él los llamó, dice Pedro, mire lo que les dice Pedro en este versículo. Por medio de dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El que nos llamó a nosotros, el que los llamó a los que están en las casas oyendo ahorita, ese que los llamó sabe cuándo los va a traer nuevamente al culto. Él sabe cuándo los va a traer a desempeñar un privilegio aquí. Él sabe cuándo les va a abrir la puerta para que regresen, pero por lo pronto hay que estar en la casa siempre reconociendo que el que nos llamó es fiel y no va a fallar para nada. Entonces, el Señor Jesucristo que nos ha llamado, Él nos va a traer. ¿Cuál es la preocupación? Que se van a quedar en la casa, que mire que aquí, que los hermanos se van a debilitar. Nadie se va a debilitar oyendo los cultos y estando conectados a la radio. Nadie se debilita. Ahora, Pedro está hablando del siguiente versículo que viene. Estamos haciendo hincapié en este estudio. Por medio de las cuales, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
Mire lo que dice Pedro. No, no solo los ha dado preciosas y grandes, no, preciosas y grandísimas, grandísimas, inmensas promesas. Dígame usted la promesa del Salmo 91 que toda la gente menciona. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Una promesa grande. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Promesa grande. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Promesa grande. Pero dice, por cuanto has confiado en mi nombre. Promesa grande. Dice Pedro, ¿saben qué, hermanos? Les dice a la iglesia, nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina? ¿Cuándo? Dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido. Por eso es que, hermano, ustedes y yo, o yo y ustedes, todos juntos, la Biblia nos manda a mantenernos firmes en la fe, a mantenernos luchando en el camino del Señor. ¿Cuántas cosas van a venir a nuestra vida? ¿Cuántas veces vamos a meter la pata? Pero sepamos bien si metimos la pata, como decimos vulgarmente, sepamos bien que estamos cruzados y hay que volvernos al camino verdadero y hay que regresarnos y hay que ver el camino de la realidad como es. ¿Para qué? Para que podamos estar preparados, porque la venida de Cristo, dijo Pedro, se acerca. Entonces, aquí claramente lo hemos separado de la corrupción del mundo. Ahora, una separación duele. Duele una separación. Se separó de pecado, duele. Se separó de cualquier cosa, duele. ¿Por qué? Porque es una separación. Pero aquí claramente Pedro está diciendo, porque nos hemos separado de la corrupción del mundo a causa de la concupiscencia. Aquí viene diciendo también que las promesas grandísimas están para aquellos que se separan de la corrupción del mundo. Hombre, Ezequías. Dice la historia que hubo un rey que se tropezó, se golpeó un dedo. Se lo voy a parafrasear. Y se fue a andar buscando los brujos, los doctores para ver de sanarse de dedo y se murió. Y luego Ezequías, dice la Biblia, que enfermó de muerte. Y al enfermar de muerte Ezequías, dice la Biblia, que el profeta le dijo que se iba a morir. Y él volteó su rostro a la pared y le dijo al Señor, Señor, yo he andado en integridad. Mire qué bonito, le estaba reclamando al Señor. Yo he andado en integridad, yo he hecho esto, lo otro y lo otro. El profeta por el patio de la casa, y ve el profeta cuando Dios le dijo, anda a decirle que le voy a dar 15 años más. Y se vino el profeta y le dijo, dice el Señor que te da 15 años más de vida. Bien sencillo, lo arregló todo. Cuando andamos en integridad con Dios, fácilmente le podemos decir a Dios, Señor, ¿y por qué me ha llegado esto si yo te he servido? No entiendo. Explíqueme. Ahora dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero entendamos también que hay cosas que vienen con un propósito y hay cosas que llegan por nuestras desobediencias. Porque hay problemas que nos echamos al lomo por nuestra desobediencia. Hay enfermedades que llegan a nuestra vida por nuestra desobediencia. No todo es por voluntad de Dios. Entonces aquí viene Pedro una vez más diciendo en el otro versículo, espero no ser gravoso con esto, dijo Pablo. Versículo 5. Ustedes también, la palabra vosotros es ustedes. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Añadid a nuestra fe, a vuestra fe, virtud. Hermano, debe de entender usted claramente que Pedro estaba aconsejando a esta iglesia. Estaba diciéndole también a la iglesia que tenían que añadirle virtud. ¿Pero qué es virtud? Virtud es cualidad personal que se considera buena y correcta. Esa es la virtud. Virtud es buena conducta, buen comportamiento que se ajusta a las normas o leyes morales. Esa es virtud. Virtud es capacidad para obrar o surtir un efecto,
Virtudes es también en cuanto a las cosas de nuestra vida, en el idioma de nosotros, virtud es una cualidad de una conducta correcta. Añadida a vuestra... pero si usted dice que tiene fe, pero no le añade virtud, ¿quién le va a creer? Si usted tiene fe, yo tengo mi fe puesta en Cristo, yo confío en el Señor, que esto no me va a hacer nada a mí, y comienza usted a sentirse el grande, el no sé qué, el orgulloso, no le está añadiendo virtud. Tenemos que añadir la virtud allí también, porque Pedro estaba diciéndole a esta iglesia, añadan a vuestra fe virtud. A la virtud, ¿qué le dice? ¿Alguien que me ayude por ahí? A la virtud. A la virtud, conocimiento. A la buena conducta, añadirle conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dice? Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué? Porque si usted tiene conocimiento, pero se desenfrena y anda como disoluto para arriba y para abajo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le serviría a usted? A los que me están oyendo, ¿de qué le sirve tener conocimiento? Yo tengo conocimiento de esto otro, y anda ahí como... No, dominio propio el conocimiento, porque si hay conocimiento y no hay dominio propio, no hay nada, porque el conocimiento se arruina. Si no, lo va a pasar como aquel hombre que decía, no, mire, le decía, si el carro está bueno, buenísimo está el carro, el único problema es el motor, que no le sirve. ¿Para qué ocupa usted el carapacho? El carro está bonito, decía, está buenísimo el carro, lo único que no le sirve es el motor. Pero luego viene lo contrario del otro que dice, mire, usted el carapacho del carro no sirve, pero el motor está buenísimo. ¿Va a andar el motor en el lomo? No, ocupan las dos cosas, ¿verdad? Pues no, es que el carro está buenísimo, usted el motor está bueno, también está bueno el carapacho. Lo único que no le sirve son las llantas. ¿Y cómo lo va a hacer caminar entonces? Por eso Pedro está aconsejando y está diciendo, añadí a la fe virtud, a la virtud de conocimiento, al conocimiento, dominio propio. ¿Y qué más dice? Al dominio propio, paciencia. La paciencia, ustedes saben que la paciencia es soportar hasta donde se puede, pero también a la paciencia añadirle piedad. Ahí está, póngale piedad. Ay, usted, yo soy bien piadoso. Viera qué lástima me da aquel niño que no tiene zapatos. Eso es lástima, no es piedad. Piedad o misericordia es ir y comprárselos y dárselos. Porque si usted solo tiene, ay, pobrecito, el niño no tiene ropa. Pobrecito, ese otro niño no tiene zapatos. Eso solo es lástima. La piedad no, la piedad dice, ¿qué más? Añadida a la piedad. Añadida a la piedad, afecto fraternal. A la piedad, pobrecito, este no tiene zapatos, voy a ver de dónde consigo para comprárselo porque lo necesita. Entonces estoy demostrando que en verdad tengo piedad. Y a la piedad viene el afecto fraternal. Pero es que no es mi familia, usted no, pero tenés que amarlo como hermano, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. O sea, hagan una sola pelota, hagan ustedes de esas cosas, allí pueden marcarlas en la Biblia y hagan una sola pelota de eso. Miren lo que Pedro le estaba diciendo a la iglesia, porque en la iglesia tenemos gente cruel, tenemos gente que se pone enfrente de los niños a comer esto, lo otro, y los pobres niños tragando saliva, viendo. Me acuerdo que llegaba un hermano, le llevaba yogures a su hijo, él trabajaba con la alcaldía, y le llevaba yogures a sus niños, botes de yogures que le llevaba. Y mis hijos se paraban en el muro de la casa pastoral a ver que aquel niño salía con los botes de yogures a buen empinárselos enfrente de mis hijos allá. Ahí no había tienda. Muchas veces no había dinero para comprarle a mis hijos un yogur. Yo decía, qué cruel es este hermano. Y era diácono de la iglesia. Qué cruel. Hombre, una vez en una reunión se lo dije, mire, al menos si usted le compra cosas a su hijo, enciérrelo para que a mis hijos no les peguen ganas. Eso es crueldad, y en la iglesia tenemos gente así que no les interesa que su hijo coma bien delante de los prójimos, aquellos muertos de hambre, aquellos niñitos quizás llenitos de lombrices porque no tienen buena alimentación, mientras que su hijo comiendo bien y usted lo pone enfrente de ellos solo para que los otros lo estén viendo. Eso es crueldad dentro de la iglesia, y Pedro a eso se refería también. Pedro ahí estaba diciéndole, no, dice Pedro, a esto tienen que añadirle, no solo se queden con la fe como cristianos, no solo se queden con el nombre de cristiano, a ese nombre de cristiano añádanle lo demás y hagan una cadena con todas las cosas, porque de lo contrario nada le funciona. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Pedro estaba claramente advirtiéndoles,
que tienen que irle añadiendo algo y algo para que sean perfectos y preparados para buena obra. Tienen que irle poniendo a esto. ¿Para qué? Porque, hermano, si decir que es cristiano uno, nada cuesta a usted. Andar prensada la camisa, andar bien abotonado, si nada cuesta. Dar fruto es lo que cuesta. Ahora sigue diciendo Pedro aquí en este pasaje. Versículo: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, mire, no os dejarán estar haraganes ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra ociosos es haraganes. Les pregunto, durante esta pandemia, si usted me dice que no tenía nada que hacer durante esta pandemia espiritualmente, usted es un haragán y un ocioso. Porque en esta pandemia hubiera aprovechado usted de ayunar más, de leer más la Biblia. Hubiera aprovechado usted de hacer más cosas espiritualmente, las cosas que usted decía que no las hacía por el trabajo. Las cosas que usted decía que no le quedaba tiempo de leer la Biblia. Hoy lo podía hacer. Y mire lo que dice: no los dejará estar ociosos. ¿Por qué razón? Porque si abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. En cuanto al conocimiento, si estas cosas abundan en ustedes, ustedes van a querer más, servir más, amar más, trabajar más en la obra, servir más al Señor, de una, de otra manera, ayudar al necesitado. ¿Por qué? Pedro estaba aconsejando una iglesia que más adelante en el capítulo 2 le dice otra cosa. Pero miren lo que lo lleva, el versículo 8. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ahí está. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Este Pedro era pelado, ¿va? Por eso que yo no creo que haya sido el primer papa, porque si hubiera sido el primer papa, lo primero que le hubiera botado es todas las imágenes. Pero tiene la vista muy corta y es ciego, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué claro. El que no tiene estas cosas que mencionó antes, es ciego. De nada le sirve que diga que es protestante. De nada le sirve que diga que es cristiano. De nada le sirve que diga que es evangélico, que canta, que predica, que toca un instrumento. De nada le sirve. Que es líder, que es diácono, que es ministro, que es pastor, que es evangelista, que es esto. De nada le sirve. Sos címbalo que retiñe o címbalo que resuena, de nada te sirve. Por eso Pedro está diciendo ahora, el que no tiene estas cosas, tiene una vista corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque todos servimos por agradecimiento al Señor, hermano. Yo predico por agradecimiento al Señor, no por ganancia. Porque si fuera por ganancia, ya hubiera ido a buscar otra iglesia que me den, por lo menos quiero una iglesia que me dé $300 al mes. Ah, pues sí, le vamos a conseguir esta. No, pero ahora quiero una que me dé 600 al mes, me voy a la otra. Ahí anduviera buscando. No, no es por pisto. Esto no es por pisto. Pablo dijo, estas manos que me han servido, han sido testigos que es así, trabajando como se debe ayudar al que necesita. Y ustedes son testigos de eso. Ahora, aquí claramente lo dice Pedro. Es que no tiene estas cosas. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, mire, ahí le está hablando claramente a la iglesia. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Vocación, vocación, es decir, lo que eres, lo que sos. Mire, vuestra vocación. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Ahora la gran pregunta es, hermano, ¿por qué caen los cristianos? ¿Por qué caen los cristianos? ¿Por qué se van al mundo los evangélicos? ¿Será porque el pastor falló? ¿Será porque los diáconos fallaron? ¿Será porque la iglesia es fea? ¿Será porque el templo no lo han repellado bien bonito? ¿Será porque no le pusieron el color que él quería? No, es que se le olvidó lo que tenía que hacer. Cuando a usted se le olvida lo que tiene que hacer, tienen que castigarlo en la casa a los padres. Se descuida. Entonces, caen los cristianos porque se les olvida lo que tienen que hacer. Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Va que es bien fácil de entrar al cielo. Porque de esta manera os será entregada pues la entrada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mire, ustedes que decir que vamos para el cielo nada cuesta. ¿Y usted cree que se va para el cielo? Sí, me voy. ¿Y cuántos se van para el cielo? Amén, dice la gente. ¿Y usted cree que se va? Sí, me voy. Levante la mano los que se van, las dos levantan. Y usted se va también. Y usted borracho se va también me voy, dice. Todo para el cielo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Allí dice, haciendo esto. O sea que si quiere ir al cielo, por favor, el capítulo 1 de Pedro. ¿Quiere ir al cielo? El capítulo 1, ahí está. Haciendo esto, tenés amplia entrada al reino de los cielos, papá. No hay otra forma. Haciendo esto. Versículo, sigue el otro versículo. Quiero terminar este capítulo. 12, ¿verdad? Por esto, yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas. Aunque ustedes ya la sepan. Por ejemplo, hay hermanos que dicen, ya va con lo mismo ese pastor. ¿Se acuerdan cuando predicamos los temas de mujeres todos los domingos? Que por cierto, se nos quedó pendiente María. Se nos quedó pendiente, no hablamos de la Virgen María, se nos quedó pendiente. Pero cuando hablábamos de las mujeres, algunos dicen, ya va a hablar más de mujeres, Claro, por supuesto, estaba sirviendo el tema de las mujeres. Y les hablamos de las mujeres y les dijimos a las mujeres cómo debían de ser cristianas y cómo son mundanas. Y eso es bien sencillo. Entonces, pero algunos, y ese pastor ya, ahora que agarramos estos estudios, más de algún pícaro en la casa de estar diciendo, ahí va otra vez a hablar de esto mismo. Pero miren lo que dice Pedro. Mire, por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pero se las tengo que recordar, dice Pedro. Aunque ustedes ya las sepan, aunque digan me las sé de memoria, no interesa, se las tengo que decir, dice Pedro. Mire qué lindo, Pedro era aventado usted, Pedro tenía valor. Se las tengo que decir, aunque se enojen, aunque digan que no, aunque digan que ya lo saben. Pues si lo saben, compórtense como cristianos. Eso se lo agrego yo, no se lo dice Pedro, pero creo que le faltó al escritor, pero es la verdad. Ahora, versículo 13, gracias hermano. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro era bárbaro. Tengo por justo, es correcto, dice Pedro. Tengo por justo significa, es correcto que yo les vuelva otra vez ahora. Les predico hoy, el otro domingo, pero es correcto que yo les vuelva a amonestar con la palabra. Porque esa es la realidad. Yo siempre le he dicho, lo recalco, lo repito en esta iglesia, lo he dicho. Si aquí viene un hermano a predicar, miembro de esta iglesia, se levanta y predica y me toca aguantar palo a mí con la palabra, bendito sea Dios, porque ando cruzado y me va a enderezar. Porque ese es el detalle y para eso se predica, para corrección del pueblo. Se predica para que el pueblo se arregle, se mantenga y se sostenga firme en el evangelio de Cristo. Y si no, no predicáramos. Y si no, yo me pusiera a darle un par de mentiras a usted para que usted comience a sentirse bien. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, lo que le decía. Pedro sabía que ya estaba a punto de ser crucificado. Fue crucificado cabeza abajo, si no lo sabía. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Qué bonito. Ya le había dicho el Señor. Ya le había dicho a Pedro. Pero Pedro, este Pedro que está hablando así, es el mismo Pedro que lo negó. Vea que cualquiera ve, a mí me viene hablando este Pedro. Si vos lo negaste al maestro. No, a aquellos hermanos no les importaba eso. Sabían que Pedro les estaba hablando una realidad. Sí me están entendiendo, ¿verdad? Porque de repente, no, si usted hizo esto, usted hizo lo otro. Lo hizo. Hizo. Ahora ya no. Eso lo hizo. Pedro lo negó al maestro. Y ahora Pedro le dice, como el Señor Jesucristo me lo ha revelado. Ya me dijo que me toca, ¿qué? Salir. Irme. Porque algo debemos de saber, no todo el tiempo nosotros seremos el del momento. Hoy puede ser que digan a la gente, no hombre, mire, ese es un gran pastor, pero tiene que saber ese pastor que mañana van a decir, ese otro es un gran pastor. Ya usted ya pasó de moda. Porque la palabra de Dios se sigue manifestando en cada predicador, en cada lugar, y no siempre en el mismo predicador. Puede ser que mañana se levante otro predicador aquí y sea mejor que el pastor. Bendito sea Dios, ese es el del momento y hay que oír la palabra.
Entonces, porque esto es transitorio, esto no es solo de uno. Y Pedro dice, me lo ha dicho el Señor que ya me tengo que marchar de este mundo. Y va a levantar otro el Señor. Y va a poner otro, porque el Señor pone otro. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia, diligencia es esmero, rapidez, que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué bonito este Pedro. Me imagino Pedro hablándole a la gente, miren, yo me voy a procurar que después de mi partida ustedes se sigan acordando de esto que yo les he dicho. Yo no sé usted por qué recuerde al pastor que estuvo antes de mí, o el que estuvo mucho más antes. No sé por qué lo recuerde, pero qué bueno fuera que todos recordáramos a los predicadores que se van de una iglesia por una palabra que nos dejó marcada nuestra vida y nuestro corazón. Qué lindo que nos acordáramos del pastor fulano, mire, una vez nos dio un mensaje que puso la chauta y mire, me compuse. Qué lindo, ¿verdad? Y no recordarlo a veces por cosas malas, porque como humanos todos cometemos errores. Como humanos los pastores cometemos grandes errores y solo el que no habla no comete errores. Ni el que no escribe. Ahora, procuraré, dice, que se recuerde esto, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Mire, Pedro estaba seguro. No les hemos dado a conocer, gente que me están oyendo por la radio hoy. No les hablamos nosotros. Esta pandemia que está sucediendo hoy, se les ha hablado mucho tiempo que vienen pestes. Y ahora se está cumpliendo y van a venir más. ¿Para qué se cumple la cosa esta? Para que los predicadores no queden en mentira y para que la palabra sea cumplida. Para eso se van cumpliendo todo eso. Porque si no, en vano predicaríamos nosotros. Pero mire, no les hemos hablado de la venida del Señor, no les hemos hablado de esto por fábulas, dice Pedro. No. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro estaba seguro que lo había visto. Si lo vio cuando lo crucificaron, se fue a esconder con aquellos allí. Y cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de los de ellos? Dijo, no, yo no, ni lo conozco. Pedro lo había visto. Entonces Pedro está diciendo claramente, no es porque me han contado, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, mire lo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Le fue dada esa palabra, dice Pedro. No crean que me lo contaron, dice Pedro. Yo lo vi con mis propios ojos. Versículo 18. Ah, pues allí estaba Pedro, mire, no es mentiroso. Allí estaba Pedro. Allí estaba cuando bautizaron a Jesús. Y dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Qué más fue? Pedro. Allí estaba también, oyó prácticamente. Pedro, allí dice, estaba yo también, dice Pedro. No crean que mentira, si yo allí estaba. No vayan a pensar ustedes que de mentira les estoy hablando, dice Pedro. Se los estoy diciendo clarito, clarito como el agua. Así allí estaba yo, dice Pedro, cuando esa voz fue enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo 19. ¿No me creen? Le dice Pedro, ¿no me creen? Miren, tenemos también la palabra profética más segura. Si todavía no creen a esto, tenemos la palabra profética. ¿Por qué palabra profética, hermano? ¿Por qué? Porque se cumple. Se cumple. ¿Cómo me demuestra usted que se cumple? Vaya a ver cuántos muertos hay de la pandemia. Váyase a comprar al mercado. ¿Le tienen asco a usted? No se acerque, le dicen, allí lo dejan. Yo el viernes anduve por la zona de Morazán, llegando a Cacaopera, le echan un poco de alcohol gel, dicen ellos, en la mano, que usted tiene que agarrar un trapo y limpiarse, porque eso se lo dejan como que es pegamento para pegar zapatos. Y le tienen asco, y eso es cumplimiento de la Biblia. Hombre, allí está, y dice Pedro, si ustedes no creen, tenemos la palabra profética. Oiga, tenemos también la palabra profética más segura, que se cumple, que no hay duda, que no puede estar dudando todavía. Usted, si duda usted, pues no sé qué le vamos a hacer para que crea, pero esta palabra no cambia. Ahora,
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. No crean ustedes que esto es poquito. A la cual hacen bien en mantenerse pendientes de esta palabra. Felicito a los amigos que dicen, ya va a empezar a predicar el pastor. Felicito a aquellos amigos que dicen, hay que oír el mensaje del pastor este día. Felicito a aquellos hermanos que también dicen, ya va a salir el mensaje del pastor. Ya va a predicar el hermano. Pero también exhorto a aquellos negligentes que a la hora del mensaje se van a vagar. Porque hay gente así también. Que a la hora del mensaje están viendo a ver qué hacen por ahí. Ahora, dice Pedro, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermano, ¿cómo se siente usted en un lugar oscuro? Usted necesita una luz ahí, hasta que amanezca. Igual debemos de estar pendientes a la palabra del Señor, dice Pedro, hasta que la palabra de Dios haga efecto en nuestros corazones y aparezcamos nosotros como que ya amaneció, como que algo ya bonito. Eso es lo que Pedro está enseñando. Sigue diciendo el otro versículo. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es de interpretación privada la Escritura, dice Pedro. Todos la pueden leer y entenderla. Todos. Y si Pedro fue el primer papa, ¿por qué es que Pedro aquí dice que no es privada? Pues, y los papas dicen que la Biblia es privada. ¿Qué pasa ahí? Ahora, Pedro, claramente, esto no es de interpretación privada. Cualquiera que la quiera leer, léala, que la va a entender. Y dijo San Juan 8:32, y van a conocer la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. El monseñor no sé qué se llama aquí en El Salvador, el señor representante de la Iglesia Católica, está preocupadísimo. Porque los mismos que sacaron una encuesta de cómo evaluaban al presidente, también sacaron una encuesta de cuál es la religión más grande en El Salvador. Y se creía que la religión católica era la más grande en El Salvador. Y la gran sorpresa y el bombazo que se les pega es que los protestantes son los mayoría en El Salvador. Por supuesto, allí van buenos protestantes, malos protestantes, machiguados, medios. Ahí va todo. Pero por lo menos están viendo una encuesta. Y él se preocupa. Porque la gente se está yendo a los protestantes. Porque los católicos están dejando de ser católicos y se vuelven a ser protestantes. Y protestan a los católicos. Y la preocupación de él es ¿por qué? Bien sencillo. Bien sencillo. Eso es bien sencillo. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos yendo ni estamos yendo a sonsacar a la gente, solo les estamos diciendo la verdad. Y esa verdad los va haciendo libres. Esa verdad los va cambiando. Esa verdad es lo que dijo Pedro. No es privada, cualquiera la lee. El que la lea conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Entonces, esa es la preocupación en El Salvador. Voy a ir finalizando con esto. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fueron los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que le decía al principio. Creemos, lo afirmamos, lo recontraafirmamos, que el Espíritu Santo sigue todavía haciendo la obra. El Espíritu Santo sigue salvando almas, el Espíritu Santo sigue sanando, el Espíritu Santo sigue bautizando, el Espíritu Santo sigue restaurando, el Espíritu Santo sigue resucitando aún los muertos, el Espíritu Santo sigue haciendo su obra todavía y Él mismo hoy está hablando a la gente a través de la palabra. Entonces, las Escrituras fueron traídas por el Espíritu Santo. Pedro estaba advirtiéndole a esta iglesia: tenemos la palabra profética más segura. Les estoy advirtiendo esto porque puede llegar momento que me lo van a cruzar a ustedes. La iglesia del Señor que está oyendo este mensaje, Pedro termina diciendo esto en este capítulo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, no por ellos mismos, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos claramente que la obra de Cristo y lo que Pedro estaba haciendo era mandando un mensaje bien claro. Ahora, aquella gente que no crea a la palabra que se le habla, la palabra que se le dice, el mensaje que se le da, lo que se le habla de la Biblia, lo invitamos a que lea la Biblia. Y aquellos miembros de la iglesia que dicen: no, hombre, si eso lo dijo el pastor por decirlo. No. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran esta palabra.
Y ahora esta palabra está para bendición del pueblo cristiano. Si el pueblo cristiano no lo quiere, magnífico. Pero el que lo quiera, que lo reciba de todo corazón y que ponga por obra la palabra que hemos encontrado en el capítulo 1. Porque Pedro se preocupó por la iglesia, estaba a punto de morir, se preocupó por la iglesia, le manda el mensaje. Después de que está el mensaje, todavía les dice, voy a tratar la manera de que ustedes recuerden estas palabras. Por favor, procuremos recordar el capítulo 1 de Pedro. ¿Para qué? Para que esa palabra ande en nuestros corazones día con día. Y ande hablándonos, y ande llenándolos, y ande consagrándolos, y ande bendiciéndolos. Por eso yo invito a todos aquellos que oyen este mensaje. Ustedes pueden seguir estudiando más esta carta en su casa. Pueden seguir leyendo más este pasaje. Pueden sacarle más a esto. Y pueden ser bendecidos más y más y más cada día. Porque cada día que leemos la Biblia, cada día, cada minuto, la Biblia siempre tiene una palabra de esperanza, una palabra de consuelo y una palabra de advertencia para nuestra vida. Pónganse en pie, mis hermanos. Vamos a orar. Quiero hacer un llamado a los amigos. Quiero hacer un llamado a los amigos que están a través de la radio. Si quieren recibir a Cristo en su corazón, quiero decirles que hoy es el momento de que lo reciban. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, ore conmigo de esta forma y diga: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te suplico que anotes mi nombre en el libro de la vida y que renueves mi corazón y mi alma. Lávame con tu sangre y anota mi nombre. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que te he fallado, pero hoy me arrepiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús.